salvándole de las mismas garras del infierno, del poder de Satanás. Cristo le sacó de entre las mismas garras de Satán y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El león de la tribu de Judá venció al león del infierno y arrebató al ladrón moribundo como un cordero de las fauces de Satán. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el glorioso evangelio, libre de la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Libre, libre. Ahora quiero que abra su Biblia en Lucas 23:39. Evangelio de Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El mensaje de esta noche es el pecador moribundo junto a la cruz de Cristo. Y este mensaje te tiene que llenar de esperanza, porque si Cristo salvó a este hombre, puede salvarte a ti y a cualquiera de los que estemos aquí. Voy a tomar como texto un pasaje que se refiere al último hombre que fue salvado por Cristo antes de ir al cielo o antes de morir en la cruz. Y la historia de su conversión debería llenar de esperanza a todos. Tenemos relatos de la conversión de toda clase de personas en la Biblia. No hay ninguna clase descuidada. Hay el más rico y el más pobre. Hay el mayor y el más pequeño. Toda clase de personas, hombres y mujeres. Hay también muchas personas hoy día que hablan contra las conversiones súbitas. De modo que yo creo que lo mejor que podemos hacer es buscar en la Biblia sobre este asunto, a ver qué dice. Ve lo que tardó Dios en convertir un alma. Si yo leo la Biblia de modo correcto, hubo 8,000 personas convertidas en 2 días. Esto es un buen número y en poco tiempo, ¿verdad? Nosotros no hemos llegado a tanto, ojalá pudiéramos, pero estoy seguro que si la iglesia de Dios se despierta, veremos otra vez algo semejante. Ahora, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde. Este hombre no solo era un ladrón, sino uno que se había mofado de Dios en el mismo umbral de la eternidad. Un ser desgraciado, una piltrafa humana. Mateo nos dice: y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esto es lo que dice la Biblia. Uno podría esperar que hicieran algo distinto, hallándose ya ellos mismos tan cerca de la tumba. Y es que sus pensamientos fueran solemnes, hallándose frente a la muerte, más aún del mismo juicio. Pero en vez de esto estaban injuriando a Cristo y echando acusaciones contra él unas pocas horas antes de morir. Bien, no creo que este ladrón pudiera haberse hundido más hasta que se hundiera en el infierno. Pero por más que estuviera lejos, Jesús le encontró. Mateo y Marcos nos dicen que estos 2 hombres injuriaban a Jesús. Juan no dice nada sobre las injurias. De hecho, ni nos dice si uno de ellos se convirtiera. Las noticias las hallamos en Lucas 23:40, donde vemos que le dice al otro ladrón: ¿no temes tú a Dios? Salomón el sabio dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora bien, aquí tenemos el principio de la sabiduría en este ladrón. Empezó temiendo a Dios. Estoy seguro que hay centenares de personas en este edificio que temen a Dios, porque este es el verdadero principio de la sabiduría. La convicción de pecado podemos verla también en él. Después de esto vemos que el ladrón fue redarguido del pecado, sintió sobre sí la carga del pecado. No es probable que nadie se convirtiera a menos que empiece siendo redarguido de pecado. ¿Y qué fue lo que convenció a él de pecado? No oyó ningún sermón de Jesús. Los gobernantes se burlaban de él y le decían los sacerdotes: bájate de allí si verdaderamente eres el rey de los judíos. Prácticamente el jefe del estado de su propio país le había hallado culpable de blasfemia y le condenó a morir en la cruz.
Las personas más importantes del reino meneaban las cabezas y se burlaban de él. ¿Qué es pues lo que convenció a este hombre de su pecado? No había visto a Jesús ejecutando ningún milagro. No había oído palabras maravillosas de sus labios. No había visto una corona resplandeciente sobre su frente. En verdad que había escrito sobre su cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿dónde estaba el reino? ¿No vio que los judíos le rindieran homenaje? Los judíos le daban muerte. No tenía un cetro en la mano. Es verdad que le habían coronado un poco antes, pero solo de espinas. Y con todo, en medio de todo esto, este pobre ladrón fue redarguido de pecado cuando cayó sobre él el temor. También vemos el poder del amor. ¿Qué fue lo que le convenció? Voy a deciros lo que creo que le convenció. Aunque no puedo ser dogmático en esto, creo que fue la oración del Salvador. Cuando el Señor Jesús exclamó desde lo más profundo de su alma: Padre, perdónalos. El hombre quedó convencido de pecado. Tiene que haberse dicho: ¿pero cómo? ¿Cómo este? Es que es más que un hombre, tiene un espíritu muy distinto del mío. Yo no podría pedirle a Dios que los perdonara. Yo llamaría fuego del cielo que los consumiera y clamaría a Dios que los cegara como hizo Eliseo y los barriera de esta montaña si tuviera el poder de hacerlo. Esto es lo que tiene que haber pensado el ladrón mientras escuchaba el conmovedor grito: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el amor que partía el corazón. En aquellos días, cuando crucificaban a un hombre, acostumbraban a azotarle. Este pobre hombre había sido llevado ante el tribunal y juzgado y finalmente condenado a muerte por el juez. Pero esto no le había partido el corazón. Se lo habían llevado y lo habían azotado, pero esto no le había partido el corazón. Y ahora le habían clavado en la cruz, pero ni aun esto le había partido el corazón. Estaba allí ultrajando a Dios, pero cuando vio al Salvador amante, pudo darse cuenta de su amor, y esto bastó para que le partiera el corazón. Oí una vez de un joven cuyo corazón era duro como un pedernal. Su padre le amaba más que a su propia vida y había tratado de hacer todo lo posible para ganarse a aquel hijo pródigo. Cuando el padre se estaba muriendo, enviaron a buscarle, mas él se negó a ir. Pero después de la muerte, el padre regresó a casa para asistir al entierro, pero no brotó ni una lágrima de sus ojos. Siguió a su padre hasta su último hogar de descanso y no derramó una sola lágrima sobre la tumba. Pero cuando llegó a la casa y se leyó el testamento, hallaron que el padre no había olvidado al hijo pródigo, sino que le había recordado con cariño y en su testamento. Y esta prueba de amor del padre le partió el corazón. Y así yo creo que esto es lo que tiene que haberle ocurrido a este ladrón cuando oyó al Salvador que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Penetró en su corazón como un dardo y fue redarguido de pecado. La confesión sigue a la convicción. El siguiente punto que vemos en este hombre es que confiesa su pecado. Dice a su compañero ladrón: nosotros sufrimos justamente, lo merecemos. No he visto nunca antes que un hombre se salvara a menos que ocupara su sitio como pecador. Caín no confesó nunca su pecado. Judas no confesó nunca su pecado a Dios, aunque fue y lo confesó a los hombres. Ahora bien, quiero decir que no he venido para incitaros a que confeséis vuestros pecados a ningún hombre, a menos que hayáis cometido un pecado contra otro, y este es el tropezadero en él. Si es así, id y confesadlos ciertamente. No hemos de confesar nuestros pecados a nadie, sino solo a Dios. No tengo mucha simpatía por las personas que siempre están corriendo a otros para confesarles sus pecados. No hay sacerdote en la tierra que pueda perdonar pecados.
tengo un sumo sacerdote que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él es el único hombre del cual nos dicen las Escrituras que confesó sus pecados a los hombres. Fue Judas y este fue y se colgó. La fe en Cristo. Lo que sigue respecto a este ladrón es su fe en Cristo Jesús. Hablamos de la fe de Abraham y de Moisés, pero este ladrón tuvo la fe más notable que tenemos referencias. Se le colocó a la cabeza de todos, pasando a muchos que tuvieron una fe maravillosa. No había oído ningún sermón, no había visto el centro en las manos de Cristo ni la corona en su cabeza. No había presenciado ninguna de sus obras maravillosas y con todo tuvo una fe maravillosa. Dios estuvo 25 años afirmando la fe de Abraham. Dios visitó a Moisés en la zarza ardiendo e Isaías vio a Dios elevado en su trono. Pero no vemos nada de esto en el caso del ladrón. Hubo muchos más que habían conocido a Cristo y visto sus actos estupendos. Los discípulos habían oído sus sermones y le habían visto resucitar muertos y con todo le habían olvidado y abandonado. En cambio, en medio de las tinieblas, este pobre ladrón tiene fe en él, porque aunque los judíos habían clavado sus pies y sus manos, él tenía los ojos abiertos y podía mirar a Jesús. No clavaron su corazón en la cruz. Y es con el corazón que uno cree en el nombre, según leemos en Romanos. Y es con el corazón que creyó. Aquí hay una fe digna de ser emulada. No se avergonzó de Cristo. Lo siguiente es que confesó a Cristo. En este periodo sombrío, era la hora más negra del peregrinaje de Cristo, aquí abajo. Y nos vamos a ver una hora más negra en este mundo que la que pasó Cristo. El pecado del mundo estaba sobre él. El cielo estaba cerrado contra él, cerrado bajo 7 llaves. Y ahora estaba colgado en el madero llevando nuestros pecados. Y estaba escrito: maldito el que es colgado en un madero. Y aún Dios tenía que esconder su rostro de él, porque no podía contemplar el pecado, y Cristo estaba llevando el pecado de todo el mundo. Creo que esto es lo que quiere decir Cristo cuando en el huerto de Getsemaní ruega que pase de él aquella copa si es posible. Hasta aquel momento había visto el rostro de su Padre y sabía que era bendito en él. Y en vez en cuando llegaba una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Pero ahora estaba ocupando nuestro lugar delante de Dios como si fuera un pecador. Y Dios había escondido su rostro de él. Sí, esto partía el corazón del Salvador. Y ahora, cuando se acercan las tinieblas sobre la creación y la luna se ha de tornar en sangre y el sol se ha de velarse, ¿por qué no puede contemplar la terrible escena? Y Pedro, uno de los discípulos más conspicuos, le había negado con una maldición y jurado que no le conocía. Y Judas, uno que le había vendido por 30 piezas de plata, y los hombres principales de la nación se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Cristo. Entre las sombras y tinieblas aparece esta señal de fe del ladrón. Señor, acuérdate de mí. Le llamó Señor allí mismo. Le dijo al otro ladrón: este hombre no ha hecho nada malo. Gracias a Dios por esta confesión. Estas son una fe y una confesión verdaderas. Si quieres ser salvo, has de tener fe en Cristo y estar dispuesto a confesarle ante los hombres. Señor, acuérdate, dijo él. Demos una mirada a la oración del ladrón. La gente dice: oh, si oras pidiendo la salvación, la conseguirás. Sí, pero recuerda que has de tener fe en Cristo antes de orar. Él tenía fe en Cristo y ahora le llama Señor. Era la voz de un joven convertido: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No fue una oración muy larga, pero sí una oración al rojo vivo que salía de su corazón. Algunos dicen que no se puede orar sin un libro de oraciones, pero el pobre ladrón no tenía ningún libro de oraciones. Y si en aquel entonces hubiera existido, no había nadie que se lo leyera.
quería la salvación, simplemente quería ser salvo. Exclamó desde su corazón: Señor, acuérdate de mí. Y no se ha pronunciado u oído una oración más elocuente que esta en la tierra. Pero no solo esto, consiguió más de lo que pedía, porque solo pedía que se le recordara. Siempre obtenemos más de lo que pedimos cuando vamos al Señor. La última mirada del mundo a Cristo. Cuando muere un gran hombre, todo el mundo está ansioso de conocer sus últimas palabras y actos. Es dulce conocer las últimas palabras del Hijo de Dios. La última vez que el mundo pudo contemplar a Cristo fue cuando estaba en la cruz. No le había visto más desde entonces. No se nos dice que ningún gentil contemplara a Cristo después que se levantó de los muertos. La última ocasión en que el mundo vio a Cristo fue cuando salvó a un pobre pecador que colgaba de la cruz, salvándole de las mismas garras del infierno, del poder de Satanás. Cristo le sacó de entre las mismas garras de Satán y le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El león de la tribu de Judá venció al león del infierno y arrebató al ladrón moribundo como un cordero de las fauces de Satán. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el glorioso evangelio, libre de la ley. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Libre, libre. En los días de Wilberforce, cuando fue abolida la esclavitud y se decía que ningún esclavo vivía bajo el poder de Norteamérica, la noticia se esparció rápidamente, y cuando el capitán de un barco iba a una isla distante en los dominios en que había esclavos, los negros procuraban conocer la noticia y saber si era verdad, y estaban ansiosos de saber si se había aprobado la ley que los hacía libres. Y cuando el capitán llegó a la vista de la pequeña isla, ellos estaban esperando la noticia, y el capitán se puso en alta voz y con su boca gritó: libres, libres. Y él gritó y resonó por toda la isla: libres, libres. Y los esclavos gritaban: oh, yo os traigo buenas noticias. El Hijo de Dios dirá la palabra: libres. Dijo la palabra en la cruz, y el pobre ladrón era un hombre libre y Satanás no podía apoderarse de él. Pensemos en el tremendo contraste. Por la mañana llevado como un pobre reo, maldiciendo y apostrando al Hijo del Dios mismo. Por la tarde cantando el cántico nuevo de la redención. Aquella noche estaba junto al trono cantando el dulce cántico de Moisés. ¡Oh, aleluya! En la mañana estaba maldiciendo y ahora en la noche estaba cantando gloria a Dios en las alturas. ¿No es esto un gran cambio? ¡Qué contraste! Piénsalo. Piénsalo, pecador, condenado por la mañana por los hombres, echado de la tierra por ser demasiado vil, y por la noche bueno para el cielo, lavado por la sangre del Cordero, y Cristo dispuesto a recibirle en el reino del cielo. Cristo no estaba avergonzado de andar por él por las calles de oro del cielo. El ladrón oyó la exclamación en la cruz cuando Cristo dijo: consumado es. ¡Qué gozo debe haber mudado su alma al oír este grito! Mi salvación ha sido completada ahora. Vio la lanza que se hundía en el costado de Cristo, la sangre que fluía, y pudo ver el brillo de su faz iluminada por la gloria. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era una vista triste, pero gloriosa. Ahora, lo mejor que se puede hacer. Este joven, ¿quieres ser salvo? ¿Estás dispuesto a confesar a Jesús como tu Señor y Salvador y ocupar tu lugar junto al Maestro y decir: a partir de este momento serviré al Señor Jesús? Si es así, será la mejor noche de tu vida hasta este momento. Todo cristiano verdadero debería seguir este consejo. Y si yo pudiera gritar de forma que se me oyera en el trono y preguntar al Salvador qué es lo que Él quiere que tú hagas,
se oiría una voz desde los cielos que diría: dile que busque la salvación. Cuando el pobre ladrón se convirtió, probablemente era la primera vez que había oído hablar del Señor Jesucristo, o que había sido invitado, pero con toda seguridad no se da este caso con respecto a ti. ¿Cuántas personas hay que aplazan una y otra vez la salvación hasta que ya es demasiado tarde? Hay muchos que viven en el futuro. Es mejor ser prudente y entrar en el reino de Dios ahora. Que tu oración, como la del pobre ladrón, suba al cielo desde tu corazón. Señor, acuérdate de mí. Y no pedirás en vano. Es una conversión oportuna. Un ministro de Edimburgo cuenta la historia de la conversión de un joven que trabajaba en uno de los distritos mineros. Cuando hubo terminado la reunión en una de las iglesias, cierta noche el ministro le vio de pie junto a una columna en la iglesia. Cuando ya casi todos se habían ido y le preguntaron por qué él no se había ido ya a su casa, el joven contestó: he decidido que no voy a salir de esta iglesia hasta que me haya hecho cristiano. Así que se quedaron y hablaron con él. Era lo mejor que podía hacer. Quisiera que cada uno aquí hiciera lo mismo. Decídete. No salgas de aquí hasta que hayas puesto en orden tu alma para la eternidad. En el caso de este joven, al día siguiente, mientras trabajaba en la mina, cayó sobre él un gran pedazo de carbón y lo mató. Acababa de decidir a uno de sus compañeros: hice muy bien en resolver este asunto anoche. Eso fue lo que dijo a sus compañeros. Joven, voy a dejar que conteste la pregunta. ¿No fue bueno que el minero de esta historia resolviera la cuestión de aquella noche? Un joven que estaba en el ejército durante la guerra civil me dijo que cuando supo que su hermano, de quien nunca se había separado, se había alistado en cierto regimiento, fue él mismo y escribió su nombre debajo de su hermano. Comían juntos, marchaban juntos y luchaban juntos, el uno al lado del otro. Al fin el hermano fue herido por una bala y cayó a su lado mortalmente herido. El joven vio claramente que el hermano había de morir y como la batalla estaba en lo más encarnizado y él no podía hacer nada por el hermano, le puso la mochila bajo la cabeza para que estuviera lo más cómodo posible. Se inclinó sobre él y le besó. Se despidió de él y le dejó para que muriera. Cuando se alejaba, su hermano le llamó: Charlie, ven otra vez. Hoy quiero que vayan conmigo al 5º capítulo del libro de Daniel. El libro de Daniel, el 5º capítulo del libro de Daniel. Pienso que más que cualquier otro libro en la Biblia, este predice el futuro, salvo el libro de Apocalipsis. Y cuando leas el libro de Apocalipsis, siempre lee el libro de Daniel. El libro de Daniel por un lado, el libro de Apocalipsis por otro, y luego enfrente de ti el periódico, y todos coinciden. Porque Daniel es un libro de profecía. Pero de lo que quiero hablar de Daniel hoy es de un incidente que pasó en su vida. Y creo que refleja lo que vemos pasando hoy en el mundo. En este capítulo al que iremos, no voy a leérselos, se los contaré. Es la historia de Daniel estando en Babilonia. Fue llevado a Babilonia de Jerusalén. Jerusalén había caído en el juicio de Dios y Jeremías lo había predicho. Todos los juicios que Jeremías predijo, todos los juicios que los profetas predijeron, todos se cumplieron o aún se cumplirán. Esta es la palabra de Dios. Es una palabra infalible. En muchos puntos de las Escrituras, la Biblia predice el futuro día del juicio y el período futuro del juicio que vendrá sobre el mundo. Bueno, Jerusalén fue juzgada como Jeremías predijo. Él dijo: a menos que Jerusalén se arrepienta de sus pecados,
serán juzgados, y juicio vino entre los que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia, a 2400 kilómetros. Estaba el joven Daniel y sus amigos, eran adolescentes, y fueron llevados a Babilonia. Daniel fue uno de los jóvenes que fue elegido especialmente por Nabucodonosor para que se lo llevaran a Babilonia y lo entrenaran en su corte. Y lo entrenaran en todas las artes y las ciencias de los babilonios. Cuando este capítulo comienza, Nabucodonosor está muerto. Daniel fue su amigo y profeta, y primer ministro de Nabucodonosor, el gran rey. Pero ahora había sido más o menos olvidado, porque un joven estaba ahora en el trono llamado Belsasar, quien era nieto de Nabucodonosor, el gran rey. Babilonia en ese tiempo era el imperio más grande del mundo, era el más poderoso del mundo, era la nación más rica del mundo. Y la Biblia nos muestra a Belsasar, el rey, era joven, rico y poderoso, pero al mismo tiempo egocéntrico y egoísta. Y la Biblia enseña que Dios odia el orgullo. Y Jesús diría años más tarde, en Mateo 23, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Si intentas decir lo grandioso que eres y dejas a Dios fuera, si actúas como si pudieras resolver tus problemas y arreglar tu vida sin la ayuda de Dios, Dios te dice, te voy a derribar. Y luego él era un hombre muy despreocupado, era un vividor, le gustaba lo fácil y el placer, y la Biblia dice, ¡ay de los reposados! En este país reposamos, en comparación al resto del mundo. Y Belsasar había ganado algunas victorias militares. Y su padre, quien era un gran general, estaba en las fronteras llevándolos de victoria en victoria. Él decidió que quería celebrar y decidió dar un gran festín. Y sería el festín más grande que Babilonia hubiera visto. Babilonia con todo su glamour. Babilonia con toda su riqueza. Babilonia con todo lo que tenía. Él dijo, tendremos el mejor festín de la historia del mundo. Y ordenó a los mejores bailarines, los mejores vinos, la mejor comida. Y envió una invitación a 1000 de sus nobles de todo el imperio a la fiesta. Y en sus carretas con joyas se presentaron. Y esa noche, mientras celebraban, bailaban y bebían, en los jardines colgantes que Nabucodonosor había construido para su esposa Median, una de las 7 maravillas del mundo, Belsasar se intoxicó. Ahí estaba, rey de un imperio, dando un banquete, el centro de toda la atención, bailando toda la noche. Pero la Biblia dice, no se engañen, Dios no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará. Belsasar, cuidado, el juicio ya viene, llegaste muy lejos. Hay un punto donde la paciencia de Dios se agota. Hay una línea entre las naciones y entre los individuos y las familias y las comunidades. Job dijo, los que harán iniquidad y siembran injuria, esos ciegan. Sigue arando iniquidad, sigue sembrando injuria. Un día lo cosecharás. Oseas dijo, porque sembraron viento y torbellinos segarán. Jeremías dijo, sembraron trigo y segaron espinos. Y en medio de ese banquete, Belsasar danzó con una hermosa chica sensual. Y de pronto, todo se quedó en silencio. Podrías escuchar la caída de un alfiler. Su cara se puso blanca. La Biblia dice que comenzó a temblar, porque sobre la pared, una mano sin brazo comenzó a escribir. Y todos se sentaron ahí temblando, preguntándose qué era, qué cosa extraña era. Y Belsasar intentó leerlo. No pudo leer el mensaje. Y dijo, llamemos a los astrólogos y a los adivinos de los caldeos.
llamen a los magos, llamen a todas las personas que sepan leer este tipo de cosas. Y ellos fueron. No pudieron leerlo. Belsasar estaba más temeroso. La escritura se volvía más clara cada vez y más brillante. Las personas tenían miedo. Y su madre escuchó sobre eso, y su madre resultó que no estaba en la fiesta. Pero ella fue. Y dijo: hijo, ¿qué es eso que oigo de una extraña escritura? Él apuntó a la pared. Y ella dijo: conozco a un hombre que puede leer eso. Su nombre es Daniel. Él es un gran profeta. Ayudó a tu abuelo a interpretar sueños. Él fue primer ministro de tu abuelo. Ha vivido en un retiro a medias. Tal vez no lo conoces. Daniel no estaba en la fiesta, pero enviaron por él. Y él se presentó y Belsasar dijo: Daniel, ¿ves esa escritura? Si lees esa escritura, te volveré el tercero al mando en el imperio. Pondré una cadena de oro de autoridad en tu cuello y te pondré vestidos reales y serás miembro de la familia real, a mi lado. Daniel vio la escritura y la reconoció de inmediato. Era la escritura de su padre. Era la escritura de Dios Padre. Y él había estudiado a Dios y vivido con Dios todos esos años y sabía que era la escritura de Dios. Dijo Belsasar: puedo leer la escritura, pero guárdate tus regalos, no los quiero. Dale tus regalos a alguien más. Verás, Belsasar, oh rey, te has levantado contra el Señor del cielo y han traído las vasijas del Dios Santo a tu casa, y tú y tus nobles y sus esposas y sus concubinas han bebido vino en ellos, y Dios está ofendido. Y diste alabanza a los dioses de oro y plata y cobre y hierro y madera y piedra. Ellos no ven, no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y dueño de tus caminos, nunca le honraste. Sí, Belsasar, lo leeré. Dios le había dado a Belsasar todo lo que tenía, incluso la habilidad de reír. Su comida, su bebida, su poder, sus riquezas, todo venía de Dios, pero no había agradecido al Señor. Daniel dijo: muy bien, esta es la escritura. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Belsasar es tu fin. Has pasado tu último día en esta tierra. Tekel, te pesaron en la balanza de Dios y te faltó. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persas. Y estando en el banquete, sin saberlo, los babilonios, el gran río Éufrates había sido cambiado de curso y el ejército medo-persa pasó sobre un río seco. Y esa noche, Babilonia cayó ante los medos y persas. Belsasar fue asesinado. Daniel permaneció y se volvió el primer ministro en el siguiente imperio. Ambos imperios lo respetaban por su sabiduría y su fe y su propósito y su devoción. Dios escribe en el muro de la nación esta noche. La palabra mene también significa recordado. Dios hace memoria. Dios hace memoria de nuestros pecados. Dios ve nuestra pornografía. Él ve nuestras películas obscenas y Él ve las nuevas películas que van a salir burlándose de Jesucristo. Él ve nuestras mentiras, engaños y corrupción. Y va por toda la sociedad. Él lo ve todo. Y las escrituras dicen: sepan que sus pecados los alcanzarán. Y hace memoria de algo más. No es muy tarde. Dios se recuerda de olvidarse. Y cuando cualquier grupo de personas o nación
se arrepienten de sus pecados y regresan al Señor, Él perdona sus pecados y sana la tierra. Es la promesa del Señor. En segunda, dice, pesado fuiste en la balanza y fuiste hallado falto. Las Escrituras dicen, tú pesas el camino del justo. El Señor dice, las acciones yo las peso, todos los caminos del hombre son limpios a sus ojos, pero el Señor pesa a los espíritus. La nación, el mundo esta noche son pesados. Tú eres pesado en la balanza de Dios. Nuestros pecados son grandes a los ojos del Señor y hemos sido pesados en su balanza. Muchos líderes pensadores creen que la Escritura sigue en la pared y el juicio ya comenzó a pasar. Pero Dios nos pesa como individuos. ¿Por qué nos va a pesar? ¿Qué está del otro lado de la balanza? Verás, hay balanzas. Aquí estás tú y aquí está con lo que Dios te pesa. Primero, Él te pesa por los 10 mandamientos. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No matarás. Todo eso está en los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Si rompiste un mandamiento una vez en tu vida, es lo mismo que romperlos todos. Y dirás, claro, he roto al menos 1 o 2. Entonces eres culpable de todos. Y es la razón por la que la Biblia dice que todos somos culpables. Por esa razón Jesús dijo, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra a la mujer atrapada en adulterio. Ninguno de esos líderes religiosos pudo hacerlo, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y todos estamos bajo el juicio de Dios. No solo vamos a ser pesados por los 10 mandamientos, sino que seremos pesados por la ley del amor. Mateo 22, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley y todos los profetas. Todo se resume en amor. ¿Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma? Y amas a tu prójimo. Tu prójimo es cualquiera con una necesidad. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano. Cualquiera que necesite ama a ese prójimo, como te amas a ti. Es lo que Jesús dijo. Vamos a ser pesados por esa ley. En tercera, vamos a ser pesados por la persona de Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 89, porque ¿quién en los cielos se comparará al Señor? ¿Quién entre los hijos de los aposentados será semejante al Señor? Isaías dice, ¿a qué tendrán como igual a mí? Y me harán igual, o semejante, o me compararán, para ser como yo. Dios dice, sé santo, porque yo soy santo. Si no sabes, Jesucristo fue el único hombre justo y el único hombre santo que ha vivido. Llamamos a algunos en India hombres santos, pero Jesús fue el único santo de verdad en la historia. Y si no vivimos como Jesús, vivimos también como Jesús, vamos a quedar cortos en los requerimientos de Dios. Y sus expectativas dirás, Billy, ¿quién en el mundo puede vivir como Jesús? Ninguna persona. Por eso es que todos debemos decir, soy pecador. Dios va a pesarnos con Cristo. Él va a pesarnos con los 10 mandamientos. Él va a pesarnos por la ley del amor, pero también va a pesarte por tus obras. Esos pecados de omisión de los que no estabas consciente. En Mateo 25 Jesús nos recuerda, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en prisión y no viniste a verme.
Pero las personas decían: Señor, ¿dónde te vimos desnudo y enfermo y en prisión y sediento? Él les contestó así: así como no lo hicieron con el más pequeño de ellos, no me lo hicieron a mí. Eso incluye a todas las personas de esta área. No hemos cumplido, y luego Jesús pronunció juicio. Dijo: los que son culpables del pecado de omisión deben ir al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Dirás: Billy, me siento devastado. ¿Cómo podrá alguno pasar? No podemos. Jesús dijo en Apocalipsis 3: yo conozco sus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, él dijo. Escucha, habrá muchas personas que no entrarán al cielo que tú crees que van allá. Y luego lo quinto, él va a pesarnos por nuestras oportunidades. Por nuestras oportunidades. A quien mucho se le da, mucho se le exige, dijo. Piensen en vivir en Estados Unidos, con todas sus ventajas. Una iglesia en casi cada esquina, una Biblia en casi todos los cuartos de hotel, millones de Biblias disponibles, el Evangelio en radio y televisión. Piensen en vivir aquí. Él va a juzgarnos por las oportunidades que tenemos. Piensen en la literatura cristiana que está disponible en librerías. Y no lo aprovechamos. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Dirás: Billy, incluso en eso yo no puedo hacerlo. No. Pero la gloria de todo esto es que hay un evangelio. Y el evangelio son buenas noticias para las personas que están sentadas aquí diciendo: bueno, soy culpable. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a la cruz a morir por ti. Y Dios tomó esos pecados tuyos y esas fallas tuyas y las puso en Cristo. Él se volvió pecado por nosotros. Él dijo: el justo y el íntegro irán al cielo. ¿Cómo voy a llegar a la justicia y la integridad por mí mismo cuando no tengo nada? Soy un pecador. No peso suficiente para ir al cielo. Pero en la cruz, Cristo proveyó justicia para mí. Él proveyó justicia para mí que yo no tengo. Soy aceptado esta noche por Dios. No porque haya sido bueno, o porque haya leído la Biblia, o porque haya predicado a multitudes de personas. Soy aceptado por Cristo. Soy aceptado en el amado por Él. Y ese es tu privilegio en este momento. Puedes apropiarte de lo que Cristo hizo en la cruz por ti ahora e irte de aquí con peso suficiente para ir al cielo, pesar suficiente para que tus pecados sean perdonados, pesar suficiente para vivir una nueva vida. Pesado has sido en la balanza de Dios y fuiste hallado falto. ¿Aún te falta? La última palabra aquí es Upharsin, dividida. El reino está dividido. Dios dijo: Belsasar, te quitaré el reino de las manos. Estás acabado. El juicio llegó a ti y es muy tarde. Dios te dirá eso a ti. El juicio ha venido, es muy tarde. Conozco a personas que saben eso y lo aceptan y creen eso y simplemente bajan bailando al infierno. Son como el ratón que fue atrapado y sigue olfateando el queso después de ser atrapado. Sigues probando la carnada del diablo. Y ya estás muerto. En cuanto concierne a la eternidad. Creo que esta cruzada se hizo en el tiempo justo.
en la providencia de Dios en el momento justo, en la historia de muchas de sus vidas. Las personas han orado por ti. Personas han trabajado. Personas han dado para hacerlo posible. Y ahora es tu momento con Dios de recibirlo en tu corazón. Y asegurarte que pesa suficiente. No, yo no estaré en el juicio. Pero no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No te veré ahí. El juicio que yo merecía lo tomó Jesucristo en la cruz. Y acepté lo que Él hizo, aunque parecía tonto y parecía algo ridículo. Para mí, cuando vine al frente esa noche y le dije sí a Cristo Jesús en frente de todos ustedes, lo hice. Voy a pedirte en un momento que te levantes de tu asiento y vengas al frente de esta plataforma y al venir digas, quiero a Cristo en mi corazón. Después de que vengas, voy a decirte unas palabras, haré una oración contigo y te daré literatura. Puedes volver luego con tus amigos, pero no dejes pasar esta tarde hasta que le digas sí a Jesucristo. Porque verás, tal vez no haya otro momento como este. Este podría ser el último momento que tengas, y ahora es el momento. Levántate y ven. Son cientos de personas que han venido esta semana, incluso miles. Ven a unírteles. Y di hoy, quiero que Cristo perdone mis pecados. Quiero saber que iré al cielo. Quiero pesar lo suficiente cuando sea pesado en las grandes balanzas de Dios y en el gran juicio. Si vienes desde la parte de esa galería, te tomará un par de minutos venir aquí ahora, rápido, de todas partes. Cientos de ustedes. Dios les está hablando. Tal vez estás en el coro. Tal vez eres una edecán. Quien quiera que seas, levántate y ven, te esperaré.